Ahora, escuchemos el mensaje de la doctora Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Señor Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señor Secretario General Adjunto de la OEA, embajador Néstor Méndez, señora Directora de la Organización Panamericana de la Salud, doctora Carissa Etienne, señor Secretario de Relaciones Exteriores de México, licenciado Marcelo Ebrard, señor Secretario de Salud de México, doctor Jorge Alcocer Varela, señoras y señores aquí miembros de este panel, señoras y señores ministros, ministras, viceministros, comisionadas, comisionados, representantes de organismos nacionales e internacionales y, por cierto, todos los embajadores y embajadores presentes y miembros de la sociedad civil. Queridas amigas y amigos, yo quiero agradecer esta invitación a reunirnos, o diría a volver a reunirnos con algunos de ustedes, y nos da la oportunidad de constatar una vez más los puntos de encuentro entre los destinos nacionales y globales, entre los esfuerzos individuales y colectivos, cuando es cuestión de asegurar derechos fundamentales. Los cimientos, muros y puertas de este Palacio Nacional son testigos silenciosos de 7 siglos de historia mexicana, escrita con esperanza y con frustraciones, con logros que marcaron la marcha social latinoamericana, pero también con persistentes obstáculos. Y lo menciono porque es mucho de eso lo que compartimos nuestros países. Y hoy es un deber. Estamos llamados a hacer más para consolidar derechos que definen lo que somos como humanidad. El problema no es la falta de evidencia o alternativas factibles. Lo que se requiere es coraje, compromiso y voluntad política que se traduzcan en la construcción de consensos durables. La salud es uno de los derechos a los que debemos aspirar para todos, sin exclusión de ningún tipo. Sin embargo, es uno de los ámbitos donde hay mayor vulneración, como bien sabemos, en las Américas, ya sea por la desigualdad, por el desarrollo deficitario de los sistemas de prevención y protección, la falta de cobertura territorial o la discriminación, y por lo tanto tenemos tareas urgentes de norte a sur. Los avances son innegables, pero hay brechas que se resisten a desaparecer. Y ya lo decía la directora de OPS, que sus reportes estiman en 1/3 la población excluida de la atención médica, principalmente debido a barreras financieras. Mientras tanto, el promedio de inversión pública de las Américas aún no llega al 6% del Producto Interno Bruto, como se recomienda. Y, por cierto, el porcentaje en América del Norte es el doble, es un 8%, que en América Latina y el Caribe, que como promedio es un 4%. Como siempre, las diversas manifestaciones de la desigualdad golpean más al mundo rural, a las mujeres y a los niños, a los grupos indígenas y afrodescendientes, a las personas que viven con VIH, a las personas con necesidades especiales o discapacidades y a los que viven en entornos vulnerables. Entonces, uno se pregunta, ¿podemos estar tranquilos como sociedad si dejamos a tantas personas fuera del acceso a la salud, condición esencial para aspirar al bienestar? Si somos incapaces de garantizar ese piso mínimo para un desarrollo pleno de nuestros pares. Hace 4 décadas, esa pregunta no solo se oía con fuerza, sino que además daba origen a un conjunto de orientaciones que han marcado hasta hoy las prácticas de la salud. Y esa es la vigencia de la Declaración de Almatá de 1978. Es lo que demuestra su carácter visionario. Sus principios están de pie, pero más que nunca su vigencia debe quedar reflejada en la posibilidad de llevar a la práctica esos principios. Con la creación de la Comisión de Alto Nivel, la directora de OPS, doctora Carissa Etienne, nos invitó a dar cuerpo a esa posibilidad de acción. Y yo quiero, aunque ya el embajador Méndez lo ha hecho, también agradecer públicamente ese honor, pero también quiero agradecer a cada comisionado y comisionada que puso al servicio de una causa común toda su experiencia, su conocimiento y su compromiso. Y quiero sin duda agradecer al embajador Néstor Méndez, que tomó la posta con la solvencia y la capacidad que le conocemos. Pero también, y veo aquí varios rostros, quiero agradecer a los equipos técnicos de OPS y a todos quienes se incorporaron con entusiasmo en esta tarea. Este esfuerzo colectivo fue guiado por una orientación clara que nos dio la doctora Etienne. Más que la suma de la opinión de cada miembro de la comisión, por más experto y calificado que fuera, había que dar cabida a la diversidad de voces y talentos en un espacio participativo. Y fue algo que se logró.
Es una valiosa, yo diría, lección que nos llama a reflexión sobre lo que podemos conseguir en las Américas cuando hacemos dialogar respetuosamente las visiones de las políticas públicas, de la academia y de los movimientos sociales en torno a un propósito común. ¿Basta con declarar que la salud es un derecho universal? Por supuesto que no. Queremos que sea un derecho para todos y que deje de ser el privilegio de algunos. Y para ello debemos ofrecer garantías explícitas y verificables. En este sentido, la Declaración de Almatá ofrece un marco estratégico para organizar la responsabilidad del Estado y la integración de las comunidades. Como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sé que los Estados pueden hacer más. Deben comprometerse con la realización progresiva de mayor equidad y calidad. Y el informe propone una alternativa, que se otorgue un rol central a la atención primaria de salud como estrategia efectiva para que Estado y sociedad civil puedan transformar los sistemas de salud y intervenir sobre determinantes sociales y ambientales en la salud de la población. ¿Por qué es tan importante darle un papel estratégico a la atención primaria de salud? Porque justamente en ese espacio de intervención, donde se hace posible la acción integral que nos recomienda la experiencia acumulada por más de 40 años. Porque es en lo local que se materializa la promoción y la prevención, la coordinación de políticas públicas intersectoriales, la incorporación de las variables territoriales, la proximidad del personal de salud y las posibilidades concretas de participación comunitaria. En otras palabras, porque es allí, junto a las personas, que se puede asegurar la perspectiva de derechos que deben tener las políticas de salud. Daremos soluciones durables a las necesidades y expectativas de salud de nuestra gente en la medida que demos cabida al aporte de las comunidades en la definición de estrategias e iniciativas, en la medida que construyamos espacios complementarios entre la medicina convencional académica y los saberes ancestrales de salud, y en la medida que explicitemos que los costos deben ser compartidos entre todos, si de verdad queremos poner fin a la precariedad de las familias más desposeídas. La actualidad de las recomendaciones del informe que hoy día se lanza no se agota en la superación de los modelos centrados en la enfermedad, sino que en relevar la naturaleza política de cualquier transformación. El derecho a la salud se construye dejando atrás las relaciones asimétricas e invirtiendo en la cercanía cotidiana con las personas. Amigas y amigos, este informe hace un aporte tal vez acotado, pero muy significativo. Desde hoy queda disponible para su uso crítico, amplio, ojalá en diálogo con otras regiones del globo. Concluye una etapa y se abre otra. Y este grupo hace entrega del testimonio a los que puedan llevar esta reflexión a pasos aún más operativos y aplicados. Porque lo central es producir cambios y acciones en el corto plazo. Debemos aprovechar los grandes consensos que al fin se están imponiendo. Pienso en particular en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, una oportunidad que debemos aprovechar para comprometer voluntades políticas y para empujar respuestas integrales con información desagregada y transparente. Es cierto, cualquier cambio requiere de ideas, de valores y de principios, pero de nada sirve si eso queda en el papel. Están dadas las condiciones para hacer tangible en los territorios sistemas de salud más eficaces y legítimos que reduzcan las distancias entre la necesidad de salud y la respuesta pública. En momentos en que hay sombras que parecen oscurecer el horizonte de nuestra democracia y en consecuencia las perspectivas de nuestros pueblos, tenemos que renovar la convicción de que podemos hacer cambios pertinentes, justos y a tiempo. Es tiempo de actuar. Gobierno, sociedad civil, academia, sector privado, todos deben sumar. La bandera por el derecho a la salud está izada. Hagámosla flamear junto a los derechos de cada ser humano para que todas y todos gocen de las mismas posibilidades de respeto, bienestar y dignidad. Muchas gracias. Escucharemos ahora la participación del doctor Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud de México. Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente,
Distinguidos miembros del Presidium, señoras y señores, amigos todos. En 1972, el médico y presidente Salvador Allende, cuando visitó nuestro país, señaló: la injusticia no puede seguir cerrando las posibilidades del futuro. Así, Salvador Allende afirmó con certeza que la semilla de la conciencia de miles y miles de jóvenes no podría ser cegada definitivamente. Con esa actitud revolucionaria, nuestros pueblos de ayer, hoy y siempre, se caracterizan por poseer ciudadanos de mentes libres y fértiles que cuestionan y revierten las estructuras que el tiempo nos impuso para imaginar utopías y construir mejores sociedades. Nuestro poeta Carlos Pellicer vivió su juventud en una generación que Vasconcelos recalcó como esa nueva familia internacional que tiene por patria el continente. Tras viajar por nuestros pueblos, unidos por movimientos estudiantiles, en su poema América mía, Pellicer canta: América, América mía, un día cerca está tu urgente día, la raza de relámpago que son tus pensamientos, hará de la esperanza una alegría continental y tan solo sentimiento fundará la democracia nueva de la América Latina. Para Allende y Pellicer, América solo podía alcanzar un estado de bienestar a través del arriesgo y vitalidad de sus juventudes, de aquella juventud que se organiza y piensa desde un pasado conocido y lleno de emociones. Aquella juventud humanista es también hoy América, la que no se deja vencer por la opresión ni la violencia, a pesar y en contra del tiempo. Porque América no es otra cosa que esto, juventud y libertad, y es por ello por lo que la salud es esencial para nuestro progreso. Hoy en día, nuestros sistemas de salud, incluso en los países más desarrollados, se enfrentan a desafíos dados no solo por fenómenos que se inscriben dentro del ámbito del sector salud, tales como la transición epidemiológica, la persistencia de barreras de acceso a los servicios de salud y la resistencia antimicrobiana, entre otros, sino también por nuevos determinantes como el envejecimiento poblacional, el cambio climático, las migraciones masivas, las crisis económicas y los hábitos de las nuevas tecnologías. En la actualidad existe sólida evidencia que señala que la única manera de enfrentar con éxito estos desafíos es reorientar los sistemas de salud hacia la atención primaria de la salud. No es cosa fácil. Será remar contra la corriente que por 40 años ha intentado reescribir los principios humanistas de Alma Ata. La declaración de Alma Ata en 1978 generó numerosas críticas y reacciones en todo el mundo. Muchos argumentaron que el eslogan Salud para Todos en 2000 no era posible y que la declaración no tenía objetivos claros, que era poco realista, muy idealista, utópica y demasiado vaga. Un año después, en Italia, la Fundación Rockefeller patrocinó la Conferencia de Desarrollo de la Salud y la Población. Esta conferencia reinterpretó los objetivos de la APS en favor del mercado. La atención primaria a la salud sería selectiva y fragmentaria, mas no universal e integral, con áreas de enfoque explícitas e incrementales.
Aquí el decreto de garantizar el derecho a la salud fue interferido por un concepto de cobertura financiera de la salud. En estos últimos 40 años, la brecha sanitaria es aún mayor de la existente en 1978. Al crearse y fomentarse sistemas de salud mixtos, con corruptos procesos institucionales, concentraciones de ingreso y desregulación del capital. Las comunidades pobres eran atendidas con subsidio gubernamental, muchas veces deficientes, y las ricas tenían el lujo de la alternativa privada y el resto de en medio, pues un cóctel extractivo. La atención primaria a la salud está pensada y diseñada no como un fin en sí mismo, sino como un medio, mas no el único, de garantizar el derecho a la salud a todas las personas, sus componentes más políticos como participación social, interculturalidad, activismo, abogacía de los trabajadores de salud, intersectorialidad, se deben alinear a un movimiento latinoamericano por la garantía y defensa del derecho a la salud. La salud es un derecho social básico que corresponde a todo ser humano en su calidad de tal, más allá de su condición laboral, su clase social, su ubicación geográfica. Nuestros pueblos requieren urgentemente de gobiernos con firmeza, sabiduría y equidad, rompan con prácticas burocráticas, presiones políticas o inercias históricas como nos planteamos hacer. Nos espera una ardua tarea. Un sistema así no se construye de la noche a la mañana, porque enfrenta la inercia de un viejo sistema que no concebía al humano en el centro de todo el accionar del gobierno. Estamos ante una lucha de valores y concepciones. Para afrontar esta lucha debemos entender que no vamos a triunfar sentados en un consultorio o en una oficina. La salud de carácter público está basada en el principio humano de solidaridad que precisamente busca construir, desarrollar y nutrir el sentido desde la comunidad. El sistema de salud en la Cuarta Transformación nace con ausencia de miedo, para desprenderse de una nociva tradición que no comprendía la ilusión de buscar para cada uno de nuestros pueblos vidas sanas y de bienestar. No hay mejor manera que terminar estas palabras que con el poeta Carlos Pellicer, soñador de una América más unida y feliz. América, América mía, aprieto con toda mi mano tu armónica geografía. Loada sea esta alegría de izar la bandera optimista. Muchas gracias. Ahora, damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Amigas, amigos, nos da mucho gusto contar con la presencia de ustedes, distinguidos visitantes del sector salud de países de América Latina, del Caribe. Nos da muchísimo gusto contar con la presencia de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU,
la señora Bachelet, también doctora con dimensión social, una mujer extraordinaria, ejemplar. Muchas gracias por estar aquí. La doctora Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud, el embajador Néstor Méndez, secretario general adjunto de la Organización de los Estados Americanos, amigas, amigos, todos. Celebramos este encuentro y llega en un momento importante para la historia de nuestro país, cuando se está iniciando un cambio, una transformación real, verdadera. En la historia de México han habido 3 grandes transformaciones: la independencia nacional, la reforma que llevaron a cabo los liberales, encabezados por el mejor presidente que ha habido en la historia de México, un indígena zapoteco, Benito Juárez García. Y la tercera transformación fue la Revolución de 1910, encabezada por un hombre bueno, que es el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. 3 transformaciones: independencia, reforma, revolución, y ahora nosotros estamos llevando a cabo la 4ª transformación de la vida pública del país. Es todo un desafío, pero lo vamos a lograr. Y lo vamos a lograr, a diferencia de las 3 transformaciones que se han realizado, sin violencia, de manera pacífica. Nuestros héroes mártires, los padres de nuestra patria, tuvieron que hacerlo por la vía armada, porque así se presentaron las circunstancias. Ahora nosotros tenemos la dicha de que podemos llevar a cabo estos cambios de manera pacífica, sin violencia. Vamos a la transformación por el camino de la concordia, con la participación de todas y todos los mexicanos. En ese marco queremos sacar adelante, mejorar el sistema de salud pública, como muchas otras asignaturas, como muchos otros grandes y graves problemas nacionales. Tenemos que garantizar en los hechos, en la realidad, en la práctica, el derecho a la salud, que ya está contemplado en la Constitución, en el artículo 4º, pero que es letra muerta, porque en realidad no hay ese derecho. Al contrario, en los últimos tiempos se retrocedió, porque al igual que en la educación se apostó a poner la salud al mercado, como si fuese una mercancía, para que pudiese acceder a la salud y a la educación el que tuviese posibilidades económicas. Se olvidó de que la educación y la salud no son un privilegio, son derechos de los ciudadanos, de los seres humanos.
esa concepción que prevaleció llegó en el caso de México a su fin. Hemos proclamado la abolición de esa política económica neoliberal. No basta con proclamar. Hablando de la historia, les puedo contar que el cura Miguel Hidalgo, el padre de nuestra patria, proclamó la abolición de la esclavitud en 1810, porque se recuerda mucho a Miguel Hidalgo y a José María Morelos como luchadores independentistas, pero eran sobre todo luchadores sociales. La independencia vino acompañada, la lucha de la independencia, por la lucha en pos de la justicia. Y Hidalgo proclama la abolición de la esclavitud. Sin embargo, la esclavitud es abolida en México 100 años después, en 1914, hace relativamente poco. Pasó mucho tiempo, todo el siglo XIX hubo esclavitud, haciendas con peones acasillados. Digo esto porque una cosa es proclamar el fin del neoliberalismo o la inauguración, el inicio de una etapa nueva, post-neoliberal, y otra cosa es que esto se cumpla, se lleve a la práctica. Sin embargo, es muy importante tener esa voluntad, fijar con claridad esa postura, proclamarlo, decir, ya no queremos más de lo mismo, ya no es el solo cambio de gobierno, es un cambio de régimen, es una transformación. Y por eso vamos a garantizar el derecho a la salud sin hacer caso a la agenda que han impuesto en los últimos tiempos desde el extranjero. Me refiero a las llamadas reformas estructurales, a las recetas que han ordenado aplicar en nuestros países. Ya no vamos a seguir esa agenda de las llamadas reformas estructurales. Vamos a tener nuestra propia agenda, nuestro propio programa, modelo de desarrollo a partir de nuestra realidad. No vamos a alejarnos de lo que necesita nuestro pueblo, de lo que necesita nuestra gente. Por eso hablamos de una agenda propia en donde pues ya no está lo de la reforma energética o reforma fiscal o reforma educativa o reforma a la seguridad social, que al final de cuentas se resume
en privatizar. Y si vemos en el diccionario qué es privatizar, es convertir lo público en privado. Entonces ya no queremos esa agenda. Ahora, nuestra agenda es combatir la corrupción, combatir las desigualdades, garantizar a todos el derecho a la educación, el derecho a la salud, garantizar el derecho al trabajo, el derecho a un salario justo. Esa es nuestra agenda. En el caso de la salud es todo un desafío, porque se esmeraron en destruir el sistema de salud pública de nuestro país. Se desintegró la Secretaría de Salud Federal, quedó solo como una entidad normativa, maneja de manera directa 8 hospitales. Toda la infraestructura de salud, el primer nivel de salud, se pasó a los estados. Lo mismo el manejo de los hospitales públicos. Eso en lo que tiene que ver con la atención a población abierta, a población no asegurada. Estamos hablando de la mitad de nuestra población, de alrededor de 60 millones de mexicanos. Y por el otro lado están los institutos que atienden a los asegurados. El Instituto Mexicano del Seguro Social, que atiende a trabajadores, y el ISSSTE, que atiende a los trabajadores al servicio del Estado. Pero muy desarticulado en general el sistema de salud. Ahora vamos a buscar integrarlo, vamos a federalizar el sistema de salud, sobre todo en lo que tiene que ver a la atención de la población no asegurada, a la población que no tiene derecho a la seguridad social, que es la población más pobre, estos 60 millones de mexicanos que no tienen seguridad social. Se creó para atender a esta población algo que llaman seguro popular, que en la práctica, en los hechos, ni es seguro ni es popular, porque no hay médicos suficientes en las unidades médicas de primer nivel. Tenemos alrededor de 15,000 centros de salud, unidades médicas de primer nivel, y es muy deficiente la atención. No tenemos médicos en ese primer nivel de atención, que, como aquí se ha dicho, es básico, porque esa atención tiene que ver con la medicina preventiva, es lo más cercano a la gente. Está muy mal el sistema de salud pública del primer nivel, y lo mismo en lo hospitalario. En segundo, tercer nivel
tenemos muy buenos hospitales de especialidades que son ejemplo no solo en México, sino en América Latina y en el mundo. Los hospitales de nuestro país que tienen fama internacional. Trátese de nutrición, de cardiología, cancerología, son de lo mejor. Pero tenemos problemas en lo que es el primer nivel de atención médica. Vamos por eso a reestructurar todo el sistema de salud. Vamos a crear un Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, que se va a ocupar de la atención de quienes no tienen posibilidades de contar con un seguro, de la población no asegurada. Es de los cambios que vamos a llevar a cabo. Vamos, desde luego, a hacerlo con la participación de los gobiernos estatales, que están conscientes de que hace falta mejorar el sistema de salud. Se habló mucho en estos tiempos de la reforma educativa y se abandonó o no se discutió, no se debatió, no se reflexionó sobre el sistema de salud. Y si hablamos con la verdad, está peor el sistema de salud que el sistema educativo. Nada más que en el caso de la educación se politizó, se polarizó el debate, mientras se dejaba en ruinas todo el sistema de salud del país. Mucho del problema tiene que ver con la corrupción. No quiero generalizar, pero hay veces que privatizar es sinónimo de corrupción. Privatización es igual a corrupción. Toda esta política neoliberal muchas veces se ha convertido en una política de pillaje, de saqueo. Y en el caso de salud, eso ha afectado mucho. Acabamos de dar a conocer que se compran 4,000 millones de dólares en medicinas en el país. Compra el Estado 4,000 millones de dólares. Y 3 proveedores abastecieron el 65% de todos los medicamentos que se compraron el año pasado. Y una empresa vendió alrededor de 1.500 millones de dólares de medicinas. Lo peor de todo es que en los centros de salud y en los hospitales no hay medicinas. Entonces, sí tenemos que terminar con la corrupción, tenemos que hacer compras consolidadas de medicamentos. Para esto hay que unirnos, ponernos de acuerdo, porque son muchos los intereses creados. Ni en los países con mayor desarrollo han podido resolver este asunto por los intereses que existen
pero por encima de esos intereses tiene que prevalecer el interés general, el interés de la gente, el derecho del pueblo a la salud. Nosotros tenemos un ideal, un sueño que queremos convertir en realidad y les invitamos a que nos ayuden, nos apoyen y que sean testigos y que participen. Queremos garantizar el derecho a la salud y que en el gobierno, en el sexenio, al final del gobierno, podamos decir que la atención médica en México y los medicamentos se van a entregar, van a ser gratuitos, se va a garantizar en la práctica el derecho a la salud. Eso va a ser una hazaña, eso es parte de la Cuarta Transformación y es un compromiso que hemos hecho con nuestro pueblo y se va a cumplir. Ya no queremos marginación, no queremos esta actitud injusta, inhumana de no poder garantizar el derecho a la salud, como desgraciadamente sucede. Queremos que todos los mexicanos tengan garantizado este derecho. Hay países que lo han logrado, países con menos recursos económicos que el nuestro, que tienen un buen sistema de salud pública y lo han logrado en Canadá y lo han logrado en los países nórdicos, el derecho a la salud, y nosotros queremos garantizar. Uso coloquialmente una expresión que tiene que ver con la voluntad y con el arrojo. Cuando digo esto, lo hago acompañar con una frase: me canso ganso. Vamos a garantizar el derecho a la salud. Gracias. Ahora, para cerrar esta ceremonia de inauguración, solicitamos a los presentes permanecer de pie para entonar con el debido respeto nuestro himno nacional mexicano.
esta manera concluye la primera parte de nuestro evento. Se despide de ustedes el presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, acompañado de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, doctora Michelle Bachelet. Damas y caballeros, solicitamos a ustedes permanecer en su lugar para continuar con nuestro programa.